Alberto, ¿escuchas bien? Sí, escucho perfecto. Bueno, el resto, intemperie, ¿escucha bien? A ver, ¿estás escuchando, Lauri? No te estamos escuchando a vos. Ah, perfecto. Bueno, entonces, ¡Hola! Ahí está. Perfecto. Bueno, 11:47, cuando quieras, Alberto, comenzamos con esta segunda parte de la tercera jornada. Bueno, muchas gracias, bienvenidas a todas las actrices de Intemperie. Bueno, vamos a ir... Alberto, sí. ¿te puedo hacer una sugerencia? Nuestra obra se llama Intemperies, transformar para liberar. Ese es el título de la obra. Bien, yo lo tenía solo... Era una acotación que te hago. Perfecto, yo lo tenía solo como Intemperies. No. Perfecto, buenísimo. Bueno, vamos con el tráiler y... Genial. Y lanzamos la charla después. El de uno de... Después se lo vamos a pedir. Yo vengo del bosque y canto, mezcla de agua y serenata. Bien, buenísimo, muchas gracias. Bueno, como estamos iniciando también algunos de los trabajos de montaje, ¿sí? Como si pueden contar ustedes un poquito cómo fue el proceso y cuáles fueron los lugares así como claves y también los lugares críticos, ¿no? O complejos dentro de ese proceso. Yo siempre insisto mucho en observar en los lugares también como críticos o complejos de los procesos, porque de allí surgen cosas muy interesantes, ¿no? Digamos, yo trabajo mucho a partir de la idea del equívoco, del lapsus, ¿no? Porque yo siempre cito a Valenzuela, que para mí es uno de los tipos más interesantes que tiene el teatro argentino y latinoamericano en pensar las producciones teatrales, y él dice que justamente en los lapsos, en el equívoco o en lo que no salió como uno pensaba, ¿sí? Irrumpe lo real, dice él, ¿no? Y ahí aparece algo que es sumamente interesante y potente para los trabajos, ¿no? Por eso yo, digamos, incluso cuando tiro las preguntas, ¿no? Como que un poquito están direccionadas a ese lugar, sin ningún sentido de valoración, ¿no? Si bien uno está haciendo una valoración en la propia pregunta, ¿no? Pero sino con la intencionalidad, vuelvo a insistir, de ver los procedimientos, ¿no? Ver esos aspectos que tienen que ver con la organización de esos materiales, ¿no? Porque de última,
nuestro gran trabajo como creadores de teatrales es ordenar materiales, ¿no? Digo, la idea de ordenar materiales y cómo esos materiales son contemporáneos, ¿no? Es lo que tengo a la vuelta, ¿no? Pensaba por ahí, para poner un ejemplo y quede claro, en el trabajo de las chicas de Caperucita, ¿no? Como, digamos, ahí hay un elemento contextual, concreto, preciso, que tiene que ver con una contemporaneidad en relación con la destrucción de los bosques, ¿no? Pero también, digamos, como esos elementos pueden estar en el pasado, ¿no? En lo que nos antecedió, ¿sí? Porque justamente cuando uno por ahí se va al pasado, ¿sí? Encuentra ciertos elementos que ayudan a pensar el presente, ¿no? Y el trabajo de ustedes, en ese sentido, me parecía que era interesante de recurrir a la forma primitiva del teatro, que es la del ritual, ¿sí? Para hablar de ciertos elementos contemporáneos, ¿no? Entonces me parecía que era como la gran marca del trabajo de ustedes, justamente esta recuperación, ¿sí? de una práctica preteatral, ¿no? Occidental, ¿no? Previo al teatro occidental, como es justamente la del ritual. Así que bueno, les dejo la palabra. Bueno, buenos días a todos de vuelta. Hicimos un punteo, Caterva somos 5, muy prolijas. Intentamos ser prolijas. Hicimos un punteíto para tener en cuenta, digamos, la línea de tiempo de este grupo, de este particular grupo. Entonces, contarles al público que del 2013 al 2015 nos conocemos, y en la formación de la Escuela Provincial de Títeres Alicia Murphy, aquí en Neuquén, y después en el 2015 al 2016, estuvimos, este es mi hoja, perdón, cambio machete. En el 2017, perdón, comenzamos a reunirnos y decidimos conformarnos como un elenco independiente y autogestivo. Abordamos en primera instancia la temática de los secretos. Ese fue como el primer pulsión, disparador, deseo, esto de los secretos. Y develarlos. Encontramos nuestro nombre del elenco, Caterva Creativa, hacia fin de año de ese 2017. Y sigue otra compañera. Mi nombre es Laura Romero. Yo María Pía. El 2018 es cuando nosotras... Sí, hay una novela muy hermosa de Juan Filloy, un gran escritor cordobés, que se llama justamente Caterva, ¿no? Es muy interesante. Bueno, funcionamos bastante como una caterva. No hay nombre que no se parezca a sus dueños. En el 2018 nosotros empezamos como esta síntesis, cuando decías lapsus, equivocaciones, bueno, hacemos un video, ¿no? Con una presentación a amigues y familiares y titiriteres amigues, y mostramos secretos, así se llamó. Es un gran lapsus, pero así aparecen, y una gran cadena de equivocaciones, aparecen matrices creativas de las escenas que hoy perduran. Hay que mirarlas con mucho amor, mucho amor. Pero bueno, fue dentro del proceso creativo fue muy importante, y nosotros empezamos a tratar de develar secretos a partir de una vivencia común de este elenco, y entonces eso, dijimos, una noche de cerveza, la verdad, dijimos, vamos a exorcizarlo. Y a partir de ahí empezamos a procesar esto que hoy se llama intemperies, transformar para liberar. Sí, yo soy Yami, ¿cómo están? En el 2019 seguíamos con esta matriz, con esta idea, con estas ganas de continuar como grupo, y encontramos a Rafael Curchi, dramaturgo, titiritero, actor, en un curso. Se lo mostramos, se lo presentamos. La virtualidad, trabajamos en la virtualidad. Él estaba en ese momento en Sao Paulo, nosotros acá en Neuquén, nos reuníamos y estábamos trabajando todas las semanas
y él nos hizo la asesoría dramatúrgica de todo eso que estábamos contando, de esas matrices, potenciarlas y las super desarrollamos. Así que, bueno, eso fue a principios del 2019, trabajamos todo hasta el septiembre del 19, hasta el día que estrenamos, y bueno, seguimos continuando, y la verdad que está muy bueno, porque vemos que está potenciándose, le estamos encontrando muchas más vueltas, detalles. Bueno, y algo particular que tiene por ahí el proceso creativo de nuestro trabajo es esta cuestión, ese diálogo que hay entre el material, entre la materialidad, lo que nos propone el objeto, el títere, lo que decidimos utilizar, la máscara también, cómo nos invita a movernos, a ocupar el espacio, y también nos devuelve como una necesidad de transformar esta idea o este origen, este sueño que tuvimos de hacer, por ejemplo, vamos a decir, un parto en una escena. Bueno, cómo lo materializamos hace que ese parto se vaya otra vez transformando, y luego aparece la materialidad y va dando origen, bueno, este diálogo permanente, ¿no? Como una espiral que va construyendo, y luego en escena, en los distintos escenarios que vamos empezando a transitar, porque bueno, estamos ahí como en los inicios, y bueno, también esto nos va haciendo ida y vuelta, como antes decía también Lorena, cómo cada devolución, cada trabajo, cada invitación de los demás, me hizo recordar a tal cosa, todo eso también sigue como dialogando con la obra, el contexto que cada vez que la hacemos hay algo que contribuye a darle sentido a las escenas que estamos trabajando. Y bueno, y por otro lado, algo que también nos sumó mucho, porque hasta que una semana antes fue, sí, estábamos sin sonoridad, o sea, trabajábamos solo con la sonoridad en vivo que hacían las actrices, y aparece, digamos, esta enorme contribución que nos hizo Lucio Jara, Martín Jara, Juan Burton, que le terminó como de dar unidad a la obra. Escena por escena hace la música, ¿no? Exactamente, que fue hecha en función de, la obra ya estaba como, digamos, parida, por así decirlo, pero le faltaba, sentíamos que ahí había una cosa que seguía faltando, y bueno, y se termina de completar con este aporte de la música, o sonoridad, o ambiente, que nos terminó de completar. Así Bien. que bueno, la mirada externa que hoy varias de nosotras tenemos distintas formaciones, más teatrales, más de la plástica, más de la expresión corporal, de los títeres, digamos, cada una va poniendo algún color. Sí, digamos, la asesoría dramatúrgica de Cuchi, donde filmábamos cada obra, viajaba por web transfer a San Pablo, y los miércoles nos sentábamos en este living y seguíamos produciendo. Fue un trabajo de hormiga 2019 increíble. Y después la mirada, la externalidad, digamos, la sigue conservando Paula, que es nuestra compañera, que hace el sonido, las luces, hace toda la técnica, nos aporta con todo lo coreográfico, digamos, y además nos hace esa asistencia de dirección, ¿no? No, y está bueno esto que están comentando ustedes en relación con la procedencia que tiene cada una, ¿no? De las artes plásticas, de la expresión corporal, porque de alguna manera eso se va filtrando en la totalidad de este artefacto, ¿sí? Porque tenemos como una confluencia de distintos lenguajes que van interactuando en este ritual. A mí lo que me interesaba mucho de este trabajo, por lo menos donde yo puse la mirada, es justamente en esto en el que yo hice la introducción para el trabajo de ustedes, ¿no? Esta recuperación del ritual, ¿no? Como la prehistoria del teatro occidental, ¿no? Y vos decías recién, noches de cerveza, ¿no? Digo, me parecía que, digamos, estaba bueno eso, ¿no? De pensar ese carácter dionisíaco, ¿no? Del origen de las teatralidades, y cómo después, a lo largo de la historia,
¿no? Ese carácter dionisíaco, festivo, ¿no? Este carácter mágico, ¿no? Digo, mágico en el sentido de magia, ¿no? Estas sacerdotistas, estas magas que intentan transformar, que intentan hacer que las cosas cambien de un signo a otro, ¿no? Digo, estos que plantean ustedes, ¿no? Como transformar los restos de las intemperies, ¿no? Por eso yo le ponía como el título el ritual de sanación, ¿no? Como estas brujas, ¿no? que van modificando y transformando. Y decía, ¿no? Como por ahí ese carácter de lo dionisíaco, de lo mágico, de lo irracional, ¿no? Cuando aparece Aristóteles se rompe, ¿no? Porque Aristóteles empieza a pensar el teatro en un sentido apolíneo, ¿no? En un sentido racional, ¿no? Que estructura, dice cómo deben ser los finales, cómo deben ser la anagnórisis, ¿no? ¿Cuál es la mejor, ¿no? Recordamos en ese texto de la poética de Aristóteles, ¿no? Y van a pasar mucho tiempo hasta que va a llegar Nietzsche y dice, no, guarda, tenemos que volver a recuperar el carácter dionisíaco del teatro, porque justamente ahí está lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Lo que tiene que ver con la vida, con la muerte, y la vida y la muerte no son racionales dentro de los esquemas que hemos construido históricamente, ¿no? Digamos, justamente el teatro lo que intenta hacer es nombrar eso que no lo va a poder nombrar nunca, ¿no? Porque escapa a nuestra condición, y que es justamente la muerte, ¿no? De la muerte no podemos hablar, sin embargo, todo el tiempo el teatro está bordeando, ¿no? Está intentando que en lo que enuncia se filtre algo, ¿no? Por eso hacemos ficción. Y ahí me parece que cobra como potencia esta propuesta del ritual, que yo lo veo en un doble sentido. Por un lado, poner en evidencia el carácter ritual del propio teatro, ¿no? Fíjense, ustedes empiezan, digamos, recibiendo al público y diciendo, conserven esto porque después se lo vamos a pedir o algo así. Después hay una intervención, digamos, con el público, ¿no? Este ritual. Y al mismo tiempo, los rituales que están representados, ¿no? Que yo en principio detecté 3 rituales que están representados, ¿no? El ritual de esta madre con todo el desarrollo de vida, ¿no? de su hijo, ¿sí? Dado a partir del vestuario hasta que finalmente la muerte, ¿no? El asesinato de este hijo. Después el segundo, que es muy claro, ¿no? A partir del abuso a la mujer, ¿no? Del desmembramiento, ¿no? de la mujer por parte de esta figura muy fálica, muy siniestra, ¿no? Incluso la dimensión, ¿no? Enorme de eso frente a la desprotección y a la fragilidad del títere, ¿no? Digamos que está representando a la mujer. Y hay un tercer ritual que está vinculado con esto que ustedes contaban, ¿no? De este procedimiento técnico y cómo acá empieza a cobrar sentido, ¿no? Estas 3 generaciones que van saliendo una de otra, ¿no? Pero después, cuando vuelven, ¿no? Como este carácter que tiene el ritual, ¿no? Como de volver al útero, ¿no? Se vuelve al útero como el lugar de la patria, ¿no? El lugar como el hogar, ¿no? de felicidad y celebración, ¿no? Como esta cuestión me parecía que era interesante y potente en ese tercer ritual que yo veo que está representado ahí en la escena. Y a partir de ahí, yo me pregunto sobre el dispositivo espacial, ¿no? Porque ustedes construyen un dispositivo espacial que es como muy clásico, digamos, del ritual, que es el de la circularidad, ¿no? Lo plantean, digamos, a partir de delimitar, ¿sí? Con eso blanco, que no sé si es harina, azúcar
buscar qué lo que era, porque no se ve en el video. Tal, magia, ¿no? Digamos, magia, digamos, el polvo mágico, ¿no? Como... Alberto, probamos 10.000 cosas, o sea, harina, polenta, arena, tierrita, brillantina, probamos 10.000 cosas. Le vamos a decir el polvo mágico, ¿no? Como Shakespeare, ¿no? Que Shakespeare en toda su obra metía droga, ¿no? Digamos, había que ir a buscar el polvo en algunas flores y eso las transformaba a los personajes, y como el polvo mágico, es casi como eso que decían los griegos, ¿no? El fármaton, ¿no? Ese remedio que cura, pero también que puede ser un veneno, ¿no? Como esta cuestión dentro de lo alquímico, ¿no? que aparece en el ritual. Entonces, en ese sentido, yo me planteo, como pregunta al material, ¿sí? Hay una dimensión de la espacialidad puesta como circular, pero sin embargo, después, ¿sí? La representación está frontal, ¿no? Como que ahí me producía un desequilibrio a mí como espectador frente al material, que hay un diseño, digamos, circular, que es el típico del ritual, porque en el ritual no hay espectadores, todos son participantes, ¿sí? Y después el desarrollo de la obra es frontal, ¿no? Es occidental, es teatral, ¿no? Casi como de cuarta pared. Entonces me parecía que ahí había que preguntarle al material, ¿sí? Sobre cuál es la decisión que vamos a tomar, ¿sí? Porque yo pensé que iba a estar todo circular, ¿no? Como que todos íbamos a ser parte de ese ritual, y sin embargo, cuando se ponen teatrales, en el sentido más clásico, construyen la cuarta pared y lo mandan al público adelante, y nosotros, digamos, las sacerdotisas, digamos, actuando para ustedes, ¿no? Y me parece que si volvemos a esta cuestión del ritual, ahí podríamos como tomar decisiones y preguntarle, digamos, sobre esa doble construcción de espacialidad que ustedes están planteando, ¿no? Si la vamos a conservar, de qué manera, o si vamos a quedarnos en una, o vamos a hacer interactuar ambos dispositivos espaciales con los que ustedes están proponiendo, ¿sí? Y la otra pregunta, ¿sí? Sí, no sé si querían decir algo. No, que alguna vez yo dije las sombras de la caverna. Alguna vez deseamos, y no lo resolvimos técnicamente, alguna vez pensamos que esto podría ser las sombras en una caverna, como pensamos que empezaron los títeres de sombra al fuego, ¿no? Nosotros hemos soñado eso, no lo hemos resuelto técnicamente, pero tener un fuego y eso mismo que acontece en la pantalla, que acontezca en el fondo como un reflejo de un fuego, ha sido algo que hemos deseado. También con mucha cerveza, regándola. Totalmente. Sí, digo, pero yo lo que planteo es justamente una cuestión sobre la dimensión de esas espacialidades, porque está construyendo dos dispositivos espaciales que vamos a ver qué hacemos, ¿no? Digo, preguntándole al material, ¿los unimos, los hacemos interactuar, nos quedamos en uno? Porque, vuelvo a insistir, ¿sí? El diseño de circularidad del ritual, ¿sí? Entra como en contraposición, digamos, con ese otro diseño de la representación donde aparece el espacio de la representación de la ficción y el espacio de la expresión, ¿no? Y digamos, me parece que hay algunas preguntas como que pueden ser interesantes con el material. Y de ahí la otra pregunta que está vinculada sobre ese doble nivel de rituales, ¿no? Que están el ritual con el público, ¿sí? Y por el otro lado están los rituales que están representados en ese espacio, ¿sí?
si nosotros revisamos digamos, los rituales están altamente codificados, ¿sí? Cada elemento, ¿sí? Tiene una simbología particular, los movimientos corporales, las transiciones, las metamorfosis están altamente codificados porque justamente, digamos, los rituales son comunitarios, ¿no? Digamos, no cambian demasiado, ¿no? Pensemos, por ejemplo, el ritual de la misa del catolicismo tiene una alta codificación, ¿sí? Y cada uno sabe lo que tiene que hacer. Y acá me parecía que el ritual con el público, ¿cuál es la codificación de ese ritual con el público? Me da la sensación de que se resuelve muy rápido, ¿no? Ese ritual que establecen con el público, porque está la acción de recibirlos, entregarles ese papel, y luego se los piden y ahí los resuelven. Perdón, nosotras lo hacemos antes, porque digamos, en un momento, ¿viste? También quedaba como esa sensación de la rapidez, y que no quedaba muy claro qué tenía que hacer el público, ¿no? Entonces, en un momento dijimos, tipo azafata de avión, lo hacemos nosotras, susurramos y lo tiramos al caldero. Y después damos la indicación. Sus papeles pueden susurrar aquello que quieran soltar. Y no desaparecen los papeles. Sí. Y muchas veces nos pasa que la gente se queda como, espérame, o sea, que sigue susurrando cosas y no te lo quiere dar. Y vos lo esperás. Sí, sí, sí. En el intercambio con el público, yo siento que lo interpretan... Bien, de todos modos me parece que no tiene desarrollo que produzca atracción, ¿no? Digo, atracción en el sentido de que yo me pregunte cosas sobre eso. Se resuelve muy rápido, a diferencia de los rituales que sí están representados en la obra, ¿no? Donde hay un desarrollo, hay una codificación, hay mutaciones, hay construcciones simbólicas, ¿sí? Lo que no sucede con el gran ritual que ustedes lo plantean como con el público. Me parecía que era como las dos grandes preguntas que yo le haría al material, ¿no? La cuestión vinculada con los dispositivos espaciales y sobre la codificación de los rituales, ¿no? Esas codificaciones deben ser comprendidas dentro de las normas de un ritual por todos los que participan de ese ritual, ¿no? Digo, porque si no, no puedo entrar a ser parte, ¿no? Quienes ingresan a un ritual son iniciados, ¿no? Ya son parte de esa comunidad, ¿no? Yo tenía una profe que ella había ido a no sé qué lugar de África, ¿no? Es una escritora que por ahí la conocen, que es muy interesante, que se llama Luisa Valenzuela. Tiene una novela hermosa, que yo les recomiendo mucho, porque de alguna manera Luisa Valenzuela hace como una apertura a la literatura feminista en la Argentina, una novela que se llama Novela Negras con Argentinos, ¿no? Que está ambientada en Nueva York y todas estas cosas. Y a ella quería participar, ella está muy alucinada con el tema de las máscaras, incluso vino a Catamarca para hacer una investigación sobre los espantapájaros que hay en las fincas, ¿no? Está como obsesionada con el tema de las máscaras. Y ella se había ido a un lugar en África porque quería participar de un ritual. Nunca pudo participar en un ritual, porque es solo para los iniciados, ¿sí? Solo pueden participar los que son de esa comunidad. Hasta que una noche, ¿qué es lo que sucedió? Dice que apareció, ella estaba durmiendo como una cabaña en el medio de un lugar en África, y entró un negro y la raptó. Y la hizo entrar al ritual. Sí. Solamente podía entrar al ritual si estaba iniciada. Y la iniciación, ¿en qué consiste? En pasar de un estado a otro. Ella pasó de ser una extranjera a ser parte de esa comunidad,
pero había, digamos, como ciertos pasos, ¿sí?, de iniciación, ¿no? Y fíjense cómo la cuestión de la iniciación a lo largo de la historia se ha ido sofisticando de una manera increíble, ¿no? Todavía seguimos haciendo esos pasos, ¿no? De pasar del mundo conocido al mundo desconocido, del mundo pequeño al mundo grande, ¿no? Entonces, me parece que la pregunta al material es justamente cuáles son los códigos, ¿sí? ¿Cuál es la codificación de esos rituales? Que no necesariamente deben ser referenciales, los puedo inventar, ¿no? Puedo crear una codificación para ese ritual que me parece que puede ser sumamente interesante, ¿sí? Bien, no sé si... Con todo lo que más... Sí. Quizás agregar que en un momento que se retiran los papeles, cuando está el baile final, se levantan, no sé si se alcanzó a ver eso, pero bueno, se levantan los papeles y se hace como una transformación, ¿no? Donde se agrega una sustancia, donde se da tierra, semillas, donde todos, digamos, se tiran las velas ahí, y es como que ahí se junta todo, transforman cada elemento de la escena con lo del público. Es como, se quiso hacer como una síntesis ahí. Pero está bueno seguir explorando, está interesante las dos preguntas, Alberto, son interesantes. A mí se me dispararon 10.000 cosas y ahora tenemos que hacer reunión de consorcio. Asamblea. Reunión de sacerdotistas, reunión de brujas. Sí. Eso es muy interesante, ¿no? Que me parece, si podríamos agregar una tercera pregunta, ¿sí? Es la construcción de... ¿Es una sola bruja, es una sola sacerdotisa, o cada una tiene una particularidad? Como empezar también a preguntar cuál es la particularidad de cada sacerdotisa, ¿no? Digamos, pensando también, digamos, como sugerencia, también pensar cómo se construye la dimensión de las brujas, de las hadas, ¿no? Como que cada una tiene una particularidad, ¿no? Una es la que puede transformar, otra es la que puede hacer que corran los vientos, otra es la que genera los polvos mágicos, digo, como empezar a darle una particularidad, una individualidad a cada una de esas sacerdotisas, ¿sí? O bien es una sola, ¿no? Que tiene distintas facetas, ¿no? Me parecía que podía ser interesante también como esa dimensión de los personajes de las sacerdotisas. Bien, ¿alguna pregunta más, algún comentario más de ustedes, chicas? No, quizás que en un momento lo pensamos como arquetipos femeninos de la madre, la doncella, la anciana y bueno, y la chamana. La chamana. Y queda como, o sea, sin definir algo específico, porque en realidad era generar algo abierto, que sea como múltiples sentidos, ¿no? Que no decir, bueno, es una chamana, es una bruja, o es... No ponerle un nombre. Bien, de todos modos en el ritual debe ser claro quién es el que hace, digo, porque los roles están muy definidos, son muy claros en un ritual, ¿sí? Hay una sola persona que es la que puede bautizar, y que tiene un rol, y que está definido, y que todos lo hacemos. ¿Se entiende? Digo, los rituales se caracterizan también porque dentro del mundo interno, ¿sí? Es muy claro. Después, el espectador, digamos, el que ve eso puede construir los sentidos, ¿sí? Bien. ¿Hay preguntas, Elsa, en el chat? No. Todavía no lo abrimos porque estábamos en esta instancia, así que si querés ya podés perfecto. También te invitar a alguien si quiere hacer preguntas o dialogar. Comentarios, algo sobre el trabajo. Intemperies, transformar para liberar. Se va checando en el uso, porque las carpetas, todo tenía el nombre entero, pero viste, en el uso le vas diciendo ahora viene y ahí se van produciendo algunos errores.
Diego, no tenemos en el chat. Hay un texto muy interesante. Un comentario. Hay un texto muy interesante de Campbell que se llama El héroe de las 1000 caras, ¿no? Que aborda justamente, digamos, toda esta cuestión de lo último que estaban planteando, ¿no? Por ahí como sugerencia de lectura. ¿Sí? Y también estos textos de este antropólogo francés, Lévi-Strauss, ¿no? que aborda, digamos, justamente el análisis de los ritos y de los mitos de una manera muy precisa y muy técnica, que nos dan muchos materiales a nosotros para trabajar en el teatro, ¿no? No me acuerdo cuál es el título, Tristes Trópicos, me parece que es el libro de Lévi-Strauss, que puede servir un montón. Bien, Gracias. abrimos Gracias. entonces. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar? Sofi, dale, genial. Es la que veo que levantó la mano. No sé si están abiertos los micrófonos. Ahí te abre el micro. Ahí está, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Voy a hacer la misma pregunta que hice ayer en relación a la dirección, porque me llama muchísimo la atención que de los 6 trabajos que están presentados, nada, hay mucha dirección colectiva. Y me hace, o sea, me llama la atención esto, ¿no? ¿Por qué de 6 trabajos hay tanta dirección colectiva? Y la pregunta es la misma, ¿cuál fue la relación que estableció el grupo? Lo pregunto más allá de que sé la respuesta, porque son amigas y me sé todo de la caterva. Lo pregunto porque, digo, yo ya sé la respuesta, pero me parece interesante para que lo podamos conversar. ¿Cuál fue la relación que establecieron con la dirección de la obra, ¿no? ¿O cómo la abordaron, cómo la llevaron adelante, cómo fue dirigida esta obra? Si seguimos así, Sofi, los varones vamos a quedar sin trabajo, ¿no? Como directores. Creo que es una cuestión. No, pero porque me parece que por ahí viene la cuestión. Digo, es una cuestión de época, ¿no? De desmontar esa figura clásica, logocéntrica, falocéntrica, de la dirección. De la dirección, en ¿no? relación al director. En relación al director. Lo venimos conversando un montón y justamente esta pregunta quiere llegar un poquito a eso, ¿no? ¿Por qué no hay directores? Y la respuesta la sé, digo, no hay por las malas experiencias que ha habido. O sea, en principio es eso, es una negación a someterse, porque es un sometimiento a esas personas que dirigen de la manera que lo hacen, pero que no haya una dirección en las obras, así como tal, también me hace preguntarme, bueno, hay que establecer una nueva relación entre quienes actúan y quienes dirigen. Pero sí, bueno, por ahí parece interesante lo que tira la Sofi, porque es una discusión contemporánea, ¿no? Porque eso obligó también a los directores, hombres, a modificar su forma, o por lo menos están en un proceso de modificación de cómo es el vínculo, ¿sí? Laboral y creativo. Ya no es la idea que tiene el director que va a intentar que los actores, las actrices realicen la idea que él tiene en su cabeza, sino que se está produciendo una democratización, ¿sí? Y un trabajo mucho más colectivo, casi como pensando un poco en estas formas que irrumpieron en la década del 60, del 70, ¿no? Donde aparece esta idea de la creación colectiva, y a mí me parece que ahí hay un punto clave para seguir explorando y sobre todo para desmontar ciertas prácticas que las tenemos muy naturalizadas, ¿sí? Ahora, me pregunto, ¿cómo construimos ahora esa mirada que le dé un acabamiento estético a la totalidad del trabajo? Porque por ahí lo colectivo hace que después queden como muchos elementos sueltos
y no le den como la terminación estética al trabajo, ¿no? Digo, ¿cómo construimos ahora esa nueva mirada para definir, digamos, una totalidad? Perdón que me haya... Sí, hay un poco, en nuestro caso, un poco tiene que ver, creo que también es como construir una modalidad que a nosotras nos invita a esta variedad que tenemos, ¿no? Que al ser con distintas formaciones y con distintos intereses, quizás durante ese proceso de construcción de 2 años y medio que estuvo esta obra haciéndose ahí en el horno, todas transitamos todos los roles. Controlar la situación. Bien. ¿Se mutearon, chicas, o las mutearon? La silenciaron. La silenciaron. Ahí estamos. Ahí estamos. Hubo un pequeño accidente, parece, ahí con los muteamientos. Bueno, un poco de esto, ¿no? Que todas ejercitamos este rol de mirar, dirigir, proponer, hicimos como una modalidad de laboratorio. Ese año justo yo participé menos que las chicas, o no participé, pero bueno, la idea fue esta, ¿no? Ir llevando propuestas, cada semana una, y esa propuesta la coordinaba una de las compañeras, se probaba, se tomaba, se rescataban cosas, y entonces fuimos pasando un poco cada una por el rol de esa mirada externa, vamos a decir, que coordina en cierta forma. Y el proceso creativo entonces se fue haciendo así, como que se instaló esa modalidad. Y luego, al estar en mi caso, digamos, sentadita al lado de Curchi con las luces, Curchi hizo un trabajo, un asesoramiento y una mirada externa como que le terminó de cerrar la estética, el tirón, ¿no? Como un montón de material que se fue leyendo y que fuimos tomando ideas como para cerrar todo esto. Yami por ahí, que es la plástica del grupo, como que lo materializó más que todas, viste, la paleta de color, y bueno, todo lo que eso implica. Y después, bueno, vamos evaluando, siempre es grupal y siempre como que es necesaria esa mirada, porque más allá de las malas experiencias con las direcciones verticalistas o bueno, todo lo que podamos decir, es necesaria siempre una mirada de afuera, o sea, de adentro, de adentro pero un poquito más lejos, ¿no? Entonces, ¿cómo construir ese dispositivo para que siga existiendo una mirada, pero ya no sea quizá en un solo lugar o en una sola persona que está en ese rol como tan alto, sino que pueda ser más rotativa, más colectiva? Incluso sí, debo decir y que también sucede algo con los dramaturgos, ¿no? Lo que aparecía en la discusión con el grupo de la obra Bajo Terapia, ¿no? Es decir, también hay que desmontarlos a los dramaturgos de su lugar de poder con la palabra, ¿no? Porque es un elemento más, ¿no? La palabra es un elemento más dentro de un sistema donde van interactuando por ahí pacífica o por ahí polémicamente distintos lenguajes, ¿no? Y eso lo potente de los laburos, ¿no? Cuando esto que yo citaba de Bakhtin ayer en relación con estas obras polifónicas, ¿no? Es decir, esas voces van a entrar a dialogar ahí y no todo diálogo es pacífico, ¿no? Cada palabra está luchando por hacerse escuchar, ¿no? Entonces, esa lucha de lenguajes es lo que le da por ahí potencia y genera multiplicidad de sentidos, ¿sí? Y aquí quiero volver a algo que dijeron antes. Una cosa es la indefinición, ¿sí? Algo que no está definido, y otra cosa es generar un artefacto que produzca múltiples sentidos, ¿no? Digo, eso me parece que es clave. ¿Y dónde está la clave de eso? En tener un entramado, en tener un dispositivo que lo sostenga. Porque si no puede ser cualquier cosa, ¿no? Digo, me parece que eso está bueno. Por eso cuando yo pregunto, ¿no? Le pregunto al material, ¿sí?
Bien, ¿algún otro? Perdón, una de las chicas iba a hablar y yo me metí. No, yo iba a decir muy brevemente, un poco abonando lo que está planteando Sofi, que, digamos, la historia que nos precede, aunque algunas tengamos poco tiempo, digamos, la historia de los roles de un director, que en general es masculino, con un elenco, y esa simetría de poder, a veces necesaria necesaria en la distancia, pero como si, me parece muy exacerbada en la historia. También fue un juego que nosotras aprendimos a jugar cuando nos encontramos con Pucci. Para nosotras siempre decimos, es como que jugás fútbol en un potrero y viene Messi y te dice, a ver, dale, patea por acá. Bueno, para nosotros fue un gran desafío guardar construcción con íntima convicción sobre nuestras propuestas, poder cotejarlas, poder permitir que crezcan, que se afirmen técnicamente, pero seguir sosteniendo. Fue un proceso también. Y la creación es un campo de disputas, ¿no es? Digamos, puede ser amoroso, me parece que es la propuesta que empieza a pasar, ¿no? Totalmente, es un campo de batalla, ¿no? Es la arena donde vamos a luchar contra un material, ¿no? Digamos, vamos a estar luchando para darle una forma, y también el material nos muestra cosas que yo nunca hubiera imaginado, ¿no? Digo, en esa tensión, ¿no? En esa tensividad, ¿no? Con los materiales. Sí, Sofi. Sí, hay muchas maneras claramente de ver y de establecer relaciones en torno a la dirección. Hablo en términos de la dirección, teniendo en cuenta que puede ser una persona, dos, todo el elenco, alguien que esté específicamente en ese rol. Por ahí, a mi modo de entender, el teatro, cómo lo venimos experimentando y planteando, es la persona que se encarga, o las personas que se encargan de ver lo que está en potencia para hacerse, y es la persona que puede ajustar eso que se piensa que una quiere hacer, o el elenco quiere hacer, y lo que está haciendo, que a veces nada, es una distancia que es cortita, pero que el concepto o lo que significa o lo que se traduce es totalmente opuesto a lo que se quiere hacer, porque justamente no hay una persona que pueda ajustar esas cositas. Y nada, pienso en todas las preguntas que hiciste, Alberto, a todos los materiales, y para mí es inevitable pensar en la dirección. Digo, todas esas preguntas, no hay una persona que se lo esté preguntando, no es en reclamo de nada, sino porque también cuando veía las obras me hacía esa... No con esos términos, porque yo no manejo esa conceptualización del teatro, porque no tengo esos estudios, pero sí me sonaban parecidos. Digo, che, y acá el ritmo, y acá, como más en criollo, me lo preguntaba. Y digo, también me gusta pensar la dirección en términos del boxeo, y las actrices son quienes están en el ring, y el que está en la esquina, o la que está en la esquina, es la entrenadora que te está diciendo, dale, 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 vamos, y que el terreno de disputa es justamente la potencia de la actuación. Y que en términos de equipo lo que prima es que la obra suceda de la mejor manera posible. Digo, no sé si la disputa no es esa, como vamos todas para el mismo lado. En vez de que sea un juego de oposiciones, qué sé yo. No sé, me llama muchísimo la atención eso, que de 6 obras, sí. voy a decir ausencia de una persona que dirija. Sí, pero porque hay caso, dirección desde otros lugares. Mirando el hilo de lo que vos estás planteando, lo que estamos charlando, es decir, cómo empezamos a redefinir el trabajo de dirección, ¿no? Digo, cómo reconstruimos esa figura o esas figuras que están en un desarmado, ¿no? Están en un desarmado porque hay una democracia. A mí me gusta mucho esto que lo plantea Lisandro Rodríguez, ¿no? Democratizar la escena, que todo el peso no caiga sobre el actor, ¿no? Digamos, sino que hay como, digamos, entramados, digamos, porque estamos construyendo un artefacto estético, ¿no? Y necesitamos, ¿sí? El acabamiento formal, ¿no?
el del sentido, que es donde nos preocupamos mucho, ese nunca se va a terminar, ¿no? Ese siempre va a estar inacabado, porque va a depender de cada función en relación con el espectador y todo lo que sabemos, y las biografías personales y todo eso. Pero el acabado estético, no sé si es por dónde va la Sofi, ¿sí? La terminación de ese laburo, ¿sí? Necesita de un trabajo de dirección que necesitamos también reconfigurar ese rol. Sí. No, nada, perdón. Sí, también yo también lo planteo porque no me quiero quedar sin trabajo, digo. O sea, yo trabajo de directora. Claro. Bueno, totalmente, un buen momento para poner tu teléfono abajo. Se promocionaba. Tu correo. Yo por las dudas ahora lo que empecé a hacer, porque yo escribo y trabajo con un grupo y vamos montando las obras estas que escribo, pero yo termino de escribir con los actores, ¿no? Pues yo trabajo unas cosas ahí con los actores. Y frente a esto, ahora lo que empecé a hacer, me meto en la escena, ¿no? Por las dudas. Entonces yo también me meto como actor ahí, por las dudas me corran. Bueno, buenísimo. Creo que estamos con el tiempo, Elsie, ¿verdad? Sí, exacto, estamos genial. Así que si quieren, bien, si hay alguien más que quiera comentar algo para cerrar con... Sí. Yo particularmente quería agradecer la experiencia de hacer el desmontaje, haber hecho el video. Nos encontramos con otro mundo porque tenía ciertas particularidades el tema del video, de cómo tenía que estar hecho. Así que para nosotros fue un placer enorme. Tuvimos que saltear un par de dificultades, pero lo pudimos hacer como grupo y seguimos creciendo, que es la idea, intercambiar con los colegas. Así que bueno, yo agradecer y estamos muy felices de estar 2021 aquí reunidos todos. Bueno, gracias. Buenísimo, muchas gracias, porque a partir también de comentar y de charlar sobre trabajos muy puntuales, uno también empieza a pensar el teatro en general, ¿no? Digo, como de esto muy concreto, uno empieza como a generar preguntas a nuestro oficio, ¿no? Digo, me parece que eso también es interesante y potente. Bueno, creo que estamos. Bueno, sí, vamos a... Bien, muchas gracias.